Buenos días, mi nombre es Santiago Eduardo Ortega Meléndez, soy del grado 11A y a continuación voy a contar un poco sobre mi autobiografía. En ella consideré que lo primordial no era hablar directamente sobre mí, ya que esto puede llegar a ser un error, por lo que quería empezar a hablar un poco sobre mi familia y cómo las decisiones que estos tomaron los llevaron directamente hacia donde estoy yo ahora. Primero quería empezar hablando sobre mi padre, el cual en su momento fue un joven de un pueblo a las afueras de Montería. Este pueblo se llamaba Santa Isabel. En él se crió junto a su madre Cándida Hernández, pero no junto a su padre Luis Eduardo Beltel, el cual es mi abuelo. Este hombre era reconocido por todo el pueblo por manejar un Willys, que era un auto muy usado por la gente con dinero durante los años 70 y 80. Él y mi abuela se conocieron en Santa Isabel, este pueblo donde después de unos cuantos regalos y unos cuantos besos pues se enamoraron. Para este momento la relación de mi abuelo y mi abuela había avanzado muy bien, así que luego de unos cuantos meses de noviazgo decidieron en el año 1978 concebir a mi papá, Manuel Esteban Bertel Hernández. De él voy a hablar un poco más adelante. Continuando con la historia de mis abuelos paternos, al igual que en muchas ocasiones dentro de mi familia, pues lastimosamente llegó a su fin cuando mi abuela descubrió que mi abuelo le fue infiel con su mejor amiga, acabando así con la relación que estos dos tenían. Para este punto mi papá era muy pequeño, así que las consecuencias de esta ruptura pues le afectaron muy poco y no tuvieron mucha afección a largo plazo. Mi papá creció en el pueblo Santa Isabel, donde hizo la primaria en el colegio rural Santa Isabel, y durante este tiempo él recuerda que solía jugar fútbol con todos sus primos y amigos. Este deporte pues era su favorito y en su momento lo sigue siendo hasta el día de hoy. Él luego se trasladó a Montería luego de terminar sus estudios para hacer sus estudios de bachillerato y en el Colegio Nacional José María Córdoba. Allí se destacó por ser un estudiante muy responsable, además de demostrar una gran pasión por la biología. Terminó sus estudios en el año 1997 con 19 años y luego de terminar su bachillerato decidió estudiar veterinaria en el SENA. Sin embargo, no logró terminar la carrera por completo, ya que pasado un tiempo comenzó a trabajar en el fondo ganadero con los conocimientos que ya tenía. Estos acontecimientos sucedieron entre los años 2004 y 2005 y luego de salir de este trabajo empezó a trabajar en una droguería ubicada en el centro de la ciudad de Montería, la cual es llamada Drogas al Costo, donde por azar del destino conoció a mi madre. Mi mamá, Marisol Meléndez Carrascal, es hija de Aura Sofía Carrascal Mendoza, una niña muy amable y de carácter fuerte que nació en Momil en el año 1962. En este lugar mi abuela Aura Sofía Carrascal creció y pasó gran parte de su vida. A los 14 años, a causa de un padre violento y alcohólico, el cual se llamaba Rafael Carrascal Carrascal, escapó junto a su madre y a sus 10 hermanos. Se trasladó a Montería para buscar una mejor vida libre de abusos y desorden a causa de su papá. Ya en Montería, habiéndose asentado en el barrio La Pradera, a la edad de los 17 años, conoció a mi abuelo Marlon Meléndez, con el cual en el año 1980 concibieron a mi madre. Y el 25 de julio de 1981, tras una ardua espera de embarazo, en el hospital San Jerónimo de Montería nace mi mamá, la cual pues era muy esperada por la familia de mi abuelo, por ser la primera nieta de la familia. Sin embargo, no era el mismo caso con la familia de mi madre, las cuales decidieron, bueno, no era el mismo caso para la familia materna de mi mamá, ya que su familia decidió echarla de la casa en el momento en el cual se dieron cuenta de que pues mi abuela había dado a luz. Por lo que luego del nacimiento de mi madre, mi abuela tuvo que vivir un tiempo en la casa de mi abuelo, lugar donde pues mi mamá era muy apreciada y querida por todos. A la edad de los 5 años mi mamá y mi abuela volvieron a la casa de la madre de mi abuela, es decir, a donde mi bisabuela, ya que mi abuelo, al igual que el padre de mi papá, le era infiel y a mi abuela pues le llegó esta información de forma repentina. E incluso en algunas ocasiones el papá de mi mamá, o sea mi abuelo, pues llegó a rechazar a mi mamá como su propia hija. A la edad de 5 años mi mamá y mi abuela volvieron a la casa de mi bisabuela, ya que mi abuelo, al igual que el padre de mi papá, pues le estaba siendo infiel a mi abuela y esto ya no podía seguir pasando, por lo que pues en un acto de proteger a mi mamá, mi abuela decidió mudarse hacia la casa de mi bisabuela. En ocasiones el papá de mi mamá le decía muchas veces que no le dijera papá frente a las mujeres que él llevaba a su casa, por lo que
en el transcurso de la vida de mi madre, mi abuelo fue una figura bastante peculiar, por así decirlo. Continuando con la vida de mi madre, luego de llegar a la casa de su abuela paterna, se notó pues bastante una inestabilidad enorme por la estructura de la familia que llevaba. Tanto así que no tenían un hogar fijo, sino que vivían entre casa y casa de su familia paterna y materna. E incluso al llegar a estudiar, mi mamá llegó a estudiar en tres escuelas diferentes. Primero me dijo que estudió en el colegio Jorge Eliezer Gartán, donde hizo primero de primaria, pero debido a que era una niña muy bajita y escuálida solían hacerle bullying, por lo que la sacaron de ahí. Mi bisabuela o mi abuela Natividad, que era la mamá de mi abuelo, consiguió trabajo como enfermera en una escuela privada. Cabe recalcar que mi abuela Natividad quería mucho a mi mamá y actualmente sigue viva y la sigue queriendo muchísimo. Siguiendo, cuando mi bisabuela consiguió trabajo en la escuela privada, pues como bono por su trabajo le permitieron ingresar a mi mamá a este colegio, en el cual hizo segundo y tercero de primaria. Sin embargo, la beca que le dieron a la abuela de mi mamá fue cancelada y a falta de dinero terminaron sacándola de este colegio. Luego ingresaron a mi mamá al colegio público, que era el Colegio La Pradera, donde finalmente terminó cuarto y quinto. En este colegio ella conoció algunas de sus amistades actuales y pues bueno, continuando con su vida escolar, volvió a cambiar de colegio para cursar el bachillerato y media académica. Durante esta etapa mi mamá se caracterizó por ser una estudiante muy poco aplicada y ella me contaba que solía escaparse de las clases aun cuando su papá le compraba los libros y algunas cosas. Claro que no se escapaba porque quería, sino porque mi abuela bueno, claro que mi abuelo no le daba estos recursos a mi mamá porque quería, sino porque mi abuela le había puesto una demanda por manutención a mi abuelo, por lo que también durante esta época, como mi abuelo le tenía que regalar libros a mi mamá, ella comenzó a desarrollar un profundo amor por la lectura. Ella me dijo que el primer libro que leyó se llamaba La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Y este libro se lo recomendó uno de sus amigos, Medardo Bertel, que es actualmente uno de los educadores del colegio, Antonio Nariño. En el año 1997 ella terminó su bachillerato y en el 98 entró a la universidad donde empezó a estudiar geografía, ya que mi abuelo le había dicho que mientras reunía el dinero para pagar la carrera de psicología podía estudiar algo diferente. Pero como muchas de sus promesas a lo largo de su vida, esta promesa nunca fue cumplida, por lo que en el año 1999, con el corazón roto a causa de no poder estudiar lo que a ella le apasionaba, que era la psicología, tuvo que retirarse. En el año 2001 entró al SENA a hacer cursos de secretaría auxiliar contable. Todo esto para poder empezar a trabajar y pagar sus estudios universitarios en la materia de contaduría. Esta carrera no la quería estudiar ella, pero por necesidad pues tuvo que hacerlo. Hasta este punto mi madre, al tiempo de estudiar, también trabajaba en una droguería llamada Drogas al Costo. En este lugar, eh, en Drogas al Costo, ella sigue trabajando actualmente. Y pasaron los años ahí hasta que en el año 2005 conoció a mi papá, el cual entró a este trabajo, en ese mismo año. Pasó el tiempo y en el año 2006, después de muchos regalos y lo que digo yo, algunas mentiras, pues ellos dos se enamoraron y comenzaron una bonita relación. Durante este tiempo mi papá se caracterizó por ser una persona muy detallista y atenta. Mi mamá me contó que durante este tiempo le dedicó una de las canciones más importantes para ella por su letra y la carga emocional que esta trae consigo. El vallenato se llama La Consentida de Fabián Corrales y se lo dedicó a las 3 de la mañana tumbados en una hamaca durante una larga y profunda conversación. Pasó el tiempo y en la fiesta de cumpleaños de mi abuela Natividad el día 25 de diciembre de 2006 me concibieron. Mi mamá me dijo que era totalmente consciente de lo que estaba haciendo en aquel momento y reconocía que la consecuencia de ese momento iba a ser yo. El día 24 de enero de 2007 mi mamá, algo preocupada por algunos síntomas, decidió comprar una prueba de embarazo, la cual finalmente salió positiva. Cuando mi mamá confirmó su embarazo se sintió decidida y feliz para este punto, y para este punto ya tenía un trabajo estable, pero no un título, el cual se vio retrasado a consecuencias de su embarazo. Eh, en este momento, cuando ya yo estaba pues en mi periodo de gestación, mi mamá todavía no se había casado con mi papá, por lo que el 10 de marzo de 2007 iba a ser el día en que se iban a casar. La boda tuvo lugar en el pueblo Santa Isabel, lugar donde mi papá creció, y pues yo en algunas fotos he visto que fue una gran celebración. Me contaron que hubo una banda que los acompañó por todo el pueblo, de camino a la fiesta, y donde gran parte de la familia se reunió fue en la casa de mi abuela. Ahí pude ver a varios de mis familiares, como mis tías, mis primos y mi abuela, mi bisabuela y muchos personajes que actualmente en mi vida siguen presentes.
Luego de la boda mis padres volvieron a Montería donde empezaron su vida formal y bueno, mi mamá llevaba un embarazo muy saludable. Sin embargo, pues a los 6 meses de gestación, en una visita al médico le dijeron a mi mamá que tenía una complicación en el sistema urinario. En concreto presentaba riñón en herradura, lo que provocó que fuera internada por 3 días en la clínica a causa de una infección urinaria. Como consecuencia del problema en su riñón, como consecuencia del problema en su riñón, es decir, su problema en el riñón hizo que estuviera 3 días en la clínica. Este periodo en el cual mi mamá sufrió pues esta enfermedad no afectó mucho al embarazo porque en general no era un problema que tuviera que ver tanto con cómo yo me iba a desarrollar dentro del vientre. Por lo que lejos de afectar el embarazo, pues este continuó de forma normal. Luego llegamos al mes de septiembre del 2007, el cual pues fue el mes en el que yo nací. Y en el Hospital Saluco a ella le programaron una cita de parto para el día 14 de septiembre. Dicho esto, todo empezó ese mismo día. La felicidad en el rostro de mi mamá era evidente. Tenía muchas ganas de conocerme y de tenerme en sus brazos. En la mañana de este día, mi tía Teresa, hermana de mi abuela y una de las personas más importantes de nuestras vidas, a las 10:40 de la mañana fue a buscar a mi mamá para llevarla al hospital, a esperar a la hora de la cesárea. Mientras tanto, mi papá se encontraba en el trabajo en ese momento. Mi mamá me dijo que durante la noche él se encontraba muy nervioso y por tanto no pudo dormir. El día de mi nacimiento él tuvo que trabajar, ya que el permiso de salida del trabajo se lo iban a dar en horas de la tarde. Cuando salió del trabajo fue directamente a la clínica para esperar el gran momento. Pasaron las horas y el nerviosismo de mi papá no cesaba, mientras que por el contrario mi mamá estaba muy tranquila y feliz. Finalmente, a las 7 de la noche, momento en el cual ingresaron a mi mamá a la sala del hospital, el doctor le explicó cómo iba a ser el procedimiento. Le dijo que iba a ser una cortadura en el abdomen bajo cerca de la pelvis y que iba a cortar 7 capas de piel, de las cuales iba a cortar 7 capas de piel. A las 7:45, mientras la radio del hospital sonaba música de emisora Radio Tiempo, salió un niño de 3.600 gramos, llorando desesperadamente. Ese niño fue cargado primero por su papá, el cual a causa de los gritos y llantos de hambre del bebé, le dio un tetero con agua y azúcar. Eh, Mi papá fue muy celoso conmigo la primera noche la primera noche en el hospital dijo que él se encargaría de cuidarme. Junto a mi mamá pasó la noche dentro del hospital y al siguiente día le dieron de alta a mi mamá. Finalmente pudimos irnos a casa para pues disfrutar de mi nacimiento. A pesar de no haber sido muy dramático, trajo consigo mucha alegría. Y el día 15 de septiembre, o sea, el día siguiente después de mi nacimiento, mi papá hizo una gran fiesta a la que asistieron amigos de su trabajo y familiares, solo para conocerme y darme regalos. Mi papá celebraba mucho el haber llegado a su vida y siempre se le veía contento de tenerme en sus brazos. Por otro lado, mi mamá al cabo de unas semanas se le veía muy preocupada y constantemente lloraba y renegaba el hecho de no creer y renegaba el hecho de poder cuidarme, ya que no creía que me pudiera mantener con vida. Ella le temía quedarse sola conmigo porque pensaba que podría morir durante esta etapa. Y a pesar de las preocupaciones de mi mamá, la vida siguió con normalidad. Crecí en un lugar que puedo llamar hogar gracias a los esfuerzos de mis padres por guiarme en un buen camino. Creo que para ellos en cierto momento de su historia era raro pensar que hace unos cuantos años no se conocían y ahora estaban creando una vida juntos. Esta vida, la cual se vio influenciada por muchos personajes que en algún punto de su camino actuaron de una u otra forma dentro del mismo. Tal vez si mis abuelos paternos no hubieran caído en la tentación de engañar a mi abuela con su mejor amiga, mi papá hubiera llevado tal vez una vida mucho más fácil y estable y hubiera logrado terminar sus estudios de veterinaria o le hubiera sido más fácil estudiar en el colegio en el que estudió la primaria y el bachillerato. Pero sin embargo, y sin prestarle atención tanto a todo esto, pues él hizo lo que pudo para ser un buen padre y agradezco que estuviera en mi vida durante tantos años. Ya habiendo contado esta historia, lo siguiente que voy a contar es pues el tema 2, el cual me centro más que todo en el miedo y que a lo largo de nuestras vidas continuamente reconocemos situaciones como peligrosas o riesgosas y la raíz de manifestar este pensamiento hasta donde yo comprendo es el miedo. Y es que durante el desarrollo de la primera infancia o durante los primeros años de vida se forja, ya sea por acciones de nuestros padres o experiencias vividas, pues sentimientos que atraen a las personas a situaciones donde son incapaces de controlar sus propias emociones. En mi caso, los miedos se convirtieron en algo tan usual que normalicé el tenerlos, al punto de que hasta hoy en día sigo teniendo algunos de ellos. Durante mis primeros años de vida fue muy específico el miedo que sentía hacia la oscuridad.
Solía vivir en la casa de Villarjardín, aquella que mi abuela materna nos otorgó a mí y a mis padres después de tanto esfuerzo por adquirirla. Una persona normal, pues actualmente puede entrar ahí y no ver nada en especial dentro de la casa. Simplemente desde la entrada se podía ver un cuarto principal cerca de la sala, justo al frente de la entrada y seguido de este cuarto principal dos cuartos más ubicados secuencialmente. Sin embargo, esta secuencia de cuartos pues estaba distribuida por un largo y grande pasillo que por las noches era muy oscuro. Este inquietante vacío al final del pasillo eh, en este inquietante vacío al final del pasillo se encontraba lo que era mi habitación. Mi mamá dice que el que mi habitación esté ahí no es por azar, sino porque era una forma como de protegerme. Ya que ella decía que si alguien o un ladrón o un asesino, por así decirlo, entraba a la casa, era más probable que matara a las personas que estaban en los primeros cuartos a que matara a las personas del último cuarto. Por lo que mi mamá pues tomó la decisión de que el último cuarto iba a ser mi cuarto para el resto del tiempo que iba a vivir en esa casa. En un principio no recuerdo tenerle un miedo específico al pasillo. Solo recuerdo que de niño pues tenía muchas pesadillas que no me dejaban conciliar el sueño. Por lo que siempre que ocurría esto se podía ver pues a un niño de unos 4 o 5 años caminando por un largo y oscuro pasillo rumbo al cuarto de sus padres, a rogarles por favor si podía dormir con ellos. A veces yo solía tocarles las puertas hasta el cansancio, otras cuando me abrían la puerta de inmediato y podía dormir con ellos pues me sentía bien, me sentía muy seguro y me sentía bien, me sentía protegido y pues podía sentir su presencia y conciliar el sueño sin tener pesadillas o algo por el estilo. Sin embargo, creo que todo empezó a cambiar cuando dejaron de abrirme la puerta. No sé si tal vez fue el rechazo que sentí en el momento o el pensamiento de que a mis papás les había pasado algo o sencillamente que no querían abrirme la puerta, pero siempre que no abrían la puerta sentía pues como un vacío en el cuerpo y el simple hecho de evitar sentirme así me quitaba los ánimos de pues caminar por el pasillo largo y oscuro. Todo esto, sumado al miedo de quedarme solo frente a la puerta, pudo haber asociado el pánico o el terror a ser rechazado por mis padres y el no querer caminar por aquel pasillo se haya convertido en un símbolo como de rechazo e incertidumbre. A veces cuando caminaba por el pasillo, pues después de un tiempo de estar sentado frente a la puerta de mis padres, solía ver algunas figuras o sombras. No estoy muy seguro del por qué, pero reconozco que el miedo que sentía hacia este pasillo se estaba convirtiendo en un miedo extremadamente profundo. Pasaron los años y el pasillo seguía atormentándome. Recuerdo que cierto día mis padres, bueno, recuerdo que cierto día la habitación de mis padres pues dejó de tener a dos personas y comenzó a tener una sola persona. Mi papá pues ahora iba a dormir en la sala comedor que estaba justo al frente de mi habitación y muy cerca de la cocina. Bueno, mi mamá ahora iba a dormir sola en el cuarto principal, es decir, el cuarto que estaba al frente de la casa. Como yo era cuando yo todavía era muy joven e inocente, pues pregunté qué es lo que estaba ocurriendo y pues recibí una respuesta un poco vaga y vacía por parte de mis papás, en la que ellos me dijeron que mi papá tenía un profundo dolor de espalda y que ya no podía dormir en la habitación con mi mamá, sino que ahora tenía que dormir en una hamaca ubicada en la sala. Para mí en ese momento la respuesta no tenía mucho sentido, pero y no consideraba que fuera mejor dormir en una hamaca que en una cama, pero vista la situación pues estaba obligado a creerles. Claro que pues a día de hoy me doy cuenta de que mis padres intentaban protegerme de cierta forma del recibir el golpe de realidad que estaba sucediendo, ya que en el momento lo que estaba sucediendo era el divorcio de mis papás, pero hubieron varias señales que me indicaron pues qué era lo que estaba pasando en un futuro, ya que generalmente podía ver en algunas ocasiones a mi mamá llorando y mi papá se le veía muy agresivo algunas veces también y pues estas señales se veían muy evidentes y se volvieron cada vez más fuertes con el pasar del tiempo, ya que en ocasiones cuando solía salir con mi papá y con mi hermano pues siempre recibíamos en algunas ocasiones regaños o respuestas muy fuertes por parte de mi papá. A continuación va a hablar mi hermano Juan Manuel Bertel, el cual también vivió un tiempo con mi papá y cuenta un poco de cómo fue la experiencia de vivir con él. Vivir con mi papá fue una experiencia algo intensa. Pienso que
principalmente no le teníamos miedo como tal, sino que sí nos acostumbramos a tenerle un respeto grande. Nos acostumbramos a que pues mi papá era una persona que no nos regañaba, no era alguien que nos tratara mal. Y como no acostumbramos a eso, siempre que él nos hablaba tendíamos a llorar, a sentirnos mal, porque pues ajá, nunca lo veíamos en esa faceta de darnos esos consejos así de una manera estricta. Sin embargo, siento que no fue malo, siento que nos ayudó mucho en el proceso de salir adelante, de hacer las cosas mejor y que pues obviamente eh, todo se lo debemos a él, a cómo nos corrigió y siento que ha influido mucho en las personas que somos ahora, la forma en que nos comportamos y también el respeto que le seguimos teniendo a él. Pues estas respuestas a la larga no hicieron que mejorara mi concepción hacia mi papá, sino que la empeoraron como tal y lo que comencé a desarrollar fue un profundo miedo hacia mi papá. Este miedo pues no era tanto como a mi papá como tal, sino a lo que podía hacerme a mí y lo que podía hacerle a mi mamá actuando tan agresivamente. Y pues como un niño pequeño que confiaba en sus papás, pues era difícil para mí creer que mi papá estaba actuando de esa forma, así que lo único que podía reaccionar era con miedo. Bueno, como mi papá estaba durmiendo en la sala comedor que estaba frente a mi cuarto, pues ahora comencé a tener un poco más de miedo al salir del cuarto, ya que pues viendo las respuestas agresivas de mi papá, generalmente me daba miedo el cómo fuera a reaccionar este si me levantaba a decirle que tenía miedo o a mencionarle lo que estaba pasando dentro de mi habitación, o sea, mis pesadillas. Y pues este miedo se extendió durante bastante tiempo, pero finalmente cesó con una pesadilla muy horrible, por lo que después de meditarlo mucho en su momento, pienso que no pude aguantarme más y llamé a mi papá para que fuera a acompañarme porque me sentía muy solo y pues sentía que algo malo me iba a pasar. Estas visitas de mi papá por las noches se prolongaron durante varios días, en los cuales cuando me levantaba con miedo por la madrugada llamaba a mi papá para que me diera un vaso de agua para bajarme el susto y así poder conciliar el sueño de nuevo. A veces considero que es fácil pensar en el hecho de que mis padres aportaron mucho al desarrollo de mis miedos, ya que ya sea manipulando mi concepción de las personas o sencillamente pues rechazándome en varias ocasiones de no entrar a su cuarto para que me acompañaran o para yo dormir con ellos. Y tal vez puedan pensar que mis papás necesitaban en aquel momento intimidad o privacidad, pero recuerdo que fueron varias las ocasiones en las que me rechazaron de entrar a su habitación, por lo que considero que dejarme tocando la puerta por tanto tiempo hasta recaer y ver que mis papás no me querían abrir la puerta, pues me pudo haber hecho pensar que directamente ellos no me querían en sus vidas. Yo no creo que mi mamá sea una mala persona y ni tampoco una mala madre. Tal vez solo tenía miedo de lo que podía ocurrir en algunas situaciones y pues quería evitar que enfrentara varios riesgos y contextos que pudieran atentar contra mi integridad. Yo reconozco que mis papás han pasado por una variedad incortable de cosas peligrosas que buscan evitar para mí y con esto en mente puedo deducir que el miedo no era exclusivamente en mi vida, sino que también hacía parte de ellos y se desarrolló con ellos. Ahora bien, no todo sobre el pasillo representaba para mí algo malo, ya que este miedo se limitaba exclusivamente a las noches donde vivía la mayoría de las experiencias malas. Pero durante el día recuerdo que veía este lugar como una parte mágica de la casa, ya que generalmente solía dibujar mucho en las paredes y rayarlas constantemente, por lo que para mí era una gran forma de expresarme y mostrar cómo quería que la casa se viera o cómo quería que el pasillo dejara de ser algo malo, cosa que no lograba en algunas ocasiones. Hoy en día algunos de estos miedos pues han desaparecido, no solo porque he crecido, sino porque reconozco que he madurado y soy más capaz de reflexionar mucho sobre lo que en verdad puede ser real y lo que no. Entonces el miedo a la oscuridad ya no se ha vuelto tan profundo, sino que cada vez que siento miedo o que me siento desprotegido en la oscuridad, pienso en que hay cosas reales y cosas irreales y que cualquier cosa que esté en la oscuridad puede ser algo irreal que no va a suceder y que no me va a pasar nada malo por estar en la oscuridad, ya que ha pasado tanto tiempo y he madurado la parte de mí que reconoce la oscuridad como algo cómodo para poder descansar. Por lo que finalmente no la tomo como algo malo, sino como algo que me aporta paz y
manifiesta mi instinto a mantenerme tranquilo dentro de la misma. A continuación, con el tema 3 voy a contar un poco sobre una de las personas que más ha influido en mi crecimiento y desarrollo durante una cantidad considerable de años, y es mi abuela. No solo por la forma en la que ella ha cuidado a mi mamá y de mí, sino por lo fuerte que ella ha sido y lo mucho que ha luchado para llegar hasta donde está actualmente. Hoy me quiero centrar principalmente en cómo ha sido su vida durante aproximadamente los últimos 10 años. Y pues en un principio debo introducir al contexto que se dio en el centro de la ciudad de Montería, en una institución que se llamaba antiguamente Salucop, en esta empresa donde mi abuela trabajaba como enfermera de tiempo completo. Sin embargo, el camino a llegar a esta empresa pues fue muy complejo. Desde pequeña ella sabía que quería desempeñarse en el papel de enfermera. Amaba todo lo relacionado a ayudar a las personas, cosa que en la actualidad pues les ha traído varios problemas, principalmente porque en el mundo en el que vivimos algunas personas no tienen buenas intenciones y buscan aprovecharse de la bondad de la gente buena, lo que los ciega y no les permite mirar más allá de ellos mismos. Este amor al campo de la salud que tenía mi abuela y al ayudar a las personas le trajo consigo la idea de que quería ser enfermera. Sin embargo, el camino a seguir para llegar a este sueño no iba a ser tan fácil, ya que a pesar de tener un gran corazón, en su familia su familia no era especialmente buena con ella, por lo que en ocasiones llegaba a ser rechazada por algunas de sus hermanas, y esto provocó que pues en los estudios no destacara mucho. Ella solía tener varias dificultades con las notas en el colegio, y para ella pues era usual tener un promedio un poco bajo. Considero que si mi abuela se hubiera desarrollado en un contexto más amoroso, donde haya menos violencia y donde sus hermanas le hubieran mostrado mucho más afecto y cariño, tal vez hubiera sido más fácil para ella completar el colegio o hacer sus estudios de forma normal. Pero bueno, como mi abuela no tenía muy buenas notas en el colegio, pues al momento de estudiar, cuando estaba realizando sus estudios, pues su promedio o las notas que ella sacaba no era suficiente para completar sus estudios, por lo que luego de un tiempo de sacar pues tan malas notas, decidió retirarse de la escuela. Todo esto sucedió mientras mi abuela vivía en Momil, que es su lugar de origen donde ella nació, junto a sus hermanas junto a sus hermanas. Después de que naciera la última hermana, mi bisabuela tomó la decisión de mudarse a Montería, lugar donde mi abuela intentó continuar sus estudios, pero como mencioné anteriormente, pues no logró terminarlos, por lo que luego de retirarse de la escuela surgieron unas oportunidades más significativas que ha tenido en su vida. Una de sus compañeras antiguas, o una de sus compañeras de la infancia, le dijo que en el colegio Antonio Nariño estaban haciendo bachillerato acelerado, por lo que ella podía ingresar a este colegio para completar sus estudios de bachillerato y poder graduarse para obtener su diploma. Como mi abuela ya tenía sus metas bastante claras, luego de que su amiga le recomendara ingresar al bachillerato acelerado, ella logró entrar a esta modalidad, y después de un tiempo pues logró completar su bachillerato y consiguió su diploma. Luego de conseguir su diploma, pues ella no perdió el tiempo en comenzar a buscar cómo desempeñarse en el área de la salud, por lo que luego de completar sus estudios de bachillerato, comenzó a ir a hospitales y lugares donde se tratara gente enferma para hacer como pasantías con diferentes doctores que se encontraban dentro de estos establecimientos. Durante estas pasantías ella aprendió a poner inyecciones, a canalizar, a curar heridas, a hacer suturas y varias cosas. Mientras ella hacía esas pasantías, pues una de las personas con la que ella trabajaba en los hospitales le sugirió que podía entrar a un tecnológico a realizar sus estudios de enfermería. Y esta misma persona le mencionó que él se encargaría de los pagos de sus estudios, ya que mientras ella hacía las pasantías iba a recibir un pago de este mismo doctor. Así que luego de mucho esfuerzo trabajando en el hospital y estudiando al mismo tiempo, pues logró terminar su carrera y por fin ingresar a una clínica. Esta clínica ya la mencioné anteriormente y se llamaba Salucop. Luego de entrar a Salucop todo transcurrió de forma normal, y pues ella se caracterizaba por ser una doctora especialmente amable, bueno, una enfermera especialmente amable con todos, al punto de que las personas que llegaban al hospital generalmente la buscaban a ella para que ella los curara porque los atendía muy bien. Durante este tiempo en Salucop, pues ya yo había nacido, y en este tiempo pues generalmente mi abuela solía llevarme al hospital y yo veía cómo ella trabajaba, y en ocasiones pues me enseñaba muchas cosas sobre
cómo debía hacerse las cosas dentro de la medicina. Además de que en algunas ocasiones me dejaba con sus compañeros doctores para que ellos me enseñaran ciertas cosas. También me daban tours por todo el hospital, por toda la clínica, ya que pues mi abuela era muy conocida por todo el mundo y esas personas eran muy amables conmigo. Incluso me enseñaban cómo se utilizaban los implementos de la medicina y me mostraban algunas de las personas enfermas para que aprendiera cómo se llamaban las enfermedades que tenían y qué causaban. Cierto día recuerdo que estaba jugando en el campo en la finca de mi tía Teresa y durante esta travesía que estaba teniendo, pues me caí. Cuando me caí tuve un golpe en la rodilla, el cual me hizo sentir un poco de debilidad en la misma, pero en el momento no le di tanta importancia. Luego de que fuera a la casa, luego de irme del campo a la casa, llegué donde mi mamá a decirle que me estaba doliendo mucho la rodilla y que no podía caminar bien. Pero mi mamá, tal vez como por pensar que era una simple caída, pues me dijo que descansara y que siguiera jugando después. Pasó un tiempo y mi problema con la rodilla pues no cesaba, ya que literalmente no podía caminar. Entonces, como no podía caminar, mi mamá y mi abuela pues tomaron la decisión de llevarme al hospital. En el hospital me atendieron literalmente en un segundo. Las personas, como ya me conocían y ya conocían a mi abuela, pues comenzaron a atenderme inmediatamente y no perdieron el tiempo en ver qué era lo que tenía. Pasado un tiempo, en la clínica habían visto que tenía una herida que me estaba sacando el líquido de las rodillas o algo por el estilo, por lo que me tenían que poner unas cuantas inyecciones. Y pues como yo era un niño pequeño, pues tenía mucho miedo de las inyecciones. Estaba llorando muy desconsoladamente porque las personas que me estaban poniendo las inyecciones lo estaban haciendo mal. Como estaban haciendo mal su trabajo, pues me estaba doliendo mucho y estaba llorando mucho, estaba pataleando. Por lo que mi abuela, después de ver que no me estaban poniendo las inyecciones bien, preguntó qué tipo de inyecciones eran para ponérmelas ella misma. Y finalmente, por alguna razón, creo que tiene mano mágica o algo por el estilo, ella cuando me puso las inyecciones, pues lo hizo muy rápido y casi no sentí cuando me las puso. Por lo que por este hecho considero que ella nació para ser doctora, ya que se notó que su trabajo lo hace con amor y más especialmente pues porque era yo. Además de esto, pues no todo era bueno dentro de esta empresa, ya que luego de un tiempo de estar en esta empresa, pues los que manejaban la clínica decidieron que los fondos se estaban, bueno, decidieron no, los fondos de la clínica se estaban acabando, por lo que no le estaban pagando a los enfermeros y ellos empezaron a entrar en huelga. Después de que ellos entraron en huelga, esta huelga duró pues muchos días en los cuales como no les estaban pagando ellos se quedaban afuera del hospital con carteles y todo eso para poder manifestarse frente a los dueños del hospital. En algunas ocasiones yo iba a visitar a mi abuela mientras estaba haciendo estas huelgas, ya que ella fue una de las afectadas por el no pago del sueldo de los enfermeros. Y pues podía ver la deteriorable situación en la que se encontraban algunos de ellos, ya que en ocasiones la mayoría de ellos tenía que dormir en el piso. Por cierto, mi abuela reconocía que ella no podía estar mucho tiempo en este lugar, o sea, afuera del hospital, por lo que después de un tiempo pues decidió retirarse de ahí. Sin embargo, al no estar ahí, no se acabó su lucha, sino que generalmente las personas que se vieron afectadas por el bajo en el pago de los enfermeros, pues hicieron huelgas no solo acá en Montería, sino en Bogotá. Y pues a estas huelgas asistió mi abuela. Em, a pesar de que se realizaron varias huelgas y manifestaciones frente a lo que estaba sucediendo con la empresa, pues finalmente la empresa despidió a todos los enfermeros que estaban ahí y que no les estaban pagando y actualmente les deben una suma muy grande de dinero. Esta suma está siendo todavía batallada por las personas que trabajaron en Salucop e incluso mi abuela a día de hoy sigue luchando por esta suma de dinero. Sin embargo, pues como había dejado de trabajar, no tenía cómo sostenerse, por lo que en vista de la necesidad, pues tuvo que irse directamente a la casa donde vivía mi bisabuela. Como mi abuelo fue a vivir a donde vivía mi bisabuela, pues en este lugar no tenía muchas cosas que hacer ya que pues no tenía empleo. Así que se dedicó principalmente a cuidar a mi bisabuela ya que pues ella ya está viejita, actualmente tiene 91 años.
Ella cuidaba a mi bisabuela y además de esto también cuidaba un gran jardín que tenía mi bisabuela fuera de la casa. Por lo que durante este tiempo, como en las tardes yo iba a visitar a mi abuela porque no había quien me cuidara, pues generalmente ella me enseñaba cosas sobre plantas y cómo cuidarlas, cómo se llamaban y así. También me enseñaba muchas cosas sobre cocina y sobre y sobre la importancia que debía tener al momento de alimentarme. Todo esto sucedió mientras ella todavía seguía luchando por los pagos de Salukov. Sin embargo, a día de hoy, pues este pago no ha sido realizado y actualmente la lucha continúa frente a lo que al mal pago que le están haciendo a ellos. Pues en los años siguientes, mientras vivía con mi abuela, mi relación con ella evolucionó poco a poco. Ambos empezamos a comprender mejor nuestros puntos de vista y nuestras formas de entender el mundo. Y esto pues nos acercó mucho más. Su manera de pensar sobre el esfuerzo y la dedicación pues comenzó a combinarse con mis propias ideas sobre la empatía y la aceptación personal. Así que de alguna forma cada uno aprendió del otro. Mi abuela siempre ha sido una mujer fuerte y resistente, y empezó a notar que el cariño y la comprensión eran también pilares importantes para ayudar a los demás, especialmente en el proceso de aceptar quiénes somos. Por mi parte me quedé con la enseñanza de que la disciplina es una herramienta clave para lograr nuestras metas, y a día de hoy sigo manteniendo este pensamiento muy en claro. A continuación voy a contar el tema 4 y parte del tema 5 juntos, ya que hacen parte del prácticamente el mismo concepto. A veces por el simple hecho de creernos dueños de nuestros cuerpos, que bajo mi propia concepción, no niego que seamos dueños de estos, pues tomamos decisiones cegadas por nuestros sentimientos y la influencia de las demás personas. Cosas simples como el corte del cabello o la ropa que utilizamos se definen como detalles fácilmente influenciables por las opiniones de las personas a nuestro alrededor y en general por cualquiera que crea que tiene la competencia como para lanzar críticas acerca de un tema, o en este caso del aspecto físico de la gente. Ahora bien, me gustaría enfocarme en un problema en específico, el cual es la alimentación. Hace ya un tiempo, aproximadamente alrededor de la edad de los 6 o 7 años, pues yo no me consideraba como un niño gordo o con problemas severos de obesidad. Simplemente bajo mi mente de niño pues me veía como una persona normal. Y pues eso sí, me gustaba comer y disfrutar bastante de cada bocado, pero tampoco creo que en aquel momento haya sido consciente de lo que era la obesidad o cosas por el estilo que tuvieran que ver con la alimentación. Principalmente porque a esa edad no era un detalle especialmente importante para mí. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo comencé a tener conciencia sobre los problemas que acontecían a mi alrededor. Bajo este concepto comencé a ver a todos los problemas por los que pasaba mi familia y en especial el divorcio de mis padres, que, o sea, estos problemas pues me invadieron y una serie de preocupaciones que rápidamente se convirtió en una ansiedad constante para mí, pues hicieron que no hubiera no encontrar otra forma más de drenar estos sentimientos, sino que sea comiendo, o sea, comía simplemente para drenar estos sentimientos que sentía por lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y como consecuencia de esto comencé pues a engordar bastante, bueno, más de lo que estaba en ese momento. Esto no sucedió de una forma acelerada, pero pues era evidente que estaba subiendo de peso, y como aún era pequeño y el ambiente a mi alrededor continuaba siendo un poco caótico, pues no se le dio mucha importancia el que comiera de más. Incluso dentro de la familia comenzó a verse bien el que comiera tanto, y solía recibir comentarios referentes a que me estaba nutriendo bien o que mi familia era afortunada, ya que no tenía represalias en comer cualquier cosa. Y pues actualmente creo que pudo haberse evitado eso, de que comiera tanto, y si tan solo hubieran controlado un poco mi alimentación y no me dieran esos platos de más que solía pedir, pues me hubiera dado algunos problemas que tuve cuando empecé a crecer. La cuestión es que en aquel momento en la mente de mis padres, pues era mejor que mi apetito creciera, pues a que no comiera. Entonces era prácticamente normal para ellos. Con el paso de los años, el engordando o sea, fui engordando tanto hasta el punto en que la ropa dejó de quedarme y pues empezaba a verme cada vez más apretado con la ropa que usaba. Aquel detalle, pues en un principio no me molestaba tanto, incluso no solía la importancia en lo absoluto. Y como no le daba tanta importancia a esto, pues no limitaba tanto la cantidad de comida que consumía. Por ejemplo, algunas veces cuando llegaba del colegio a la casa de mi abuela, solía pedirle dinero para comprar dulces, papas, gaseosas o lo que sea. Si bien eso no puede parecer extraño, ya que pues cualquier niño le pediría esto a su padre o a su madre o a su abuela, pues en mi caso desde el colegio solía gastarme todo el dinero para comprar gaseosas o comer cosas que fueran altas en grasas o en calorías. Y cuando llegaba del colegio y iba a almorzar,
Incluso solía repetir el plato de comida después de almorzar. Entonces, como comía esta cantidad de comida antes de comer lo que comía después, pidiendo el dinero a mi abuela, pues era evidente de que estaba teniendo un problema. En ocasiones, bueno, mi papá me daba dinero para la semana para poder tener para el pasaje, y en algunas ocasiones solía gastarme todo el dinero para comprar gaseosas o papitas o galletas o cualquier cosa, e incluso solía rebuscar por la casa monedas o cualquier cosa que estuviera tirada para poder comprar algo para comer. Y cuando no encontraba nada, simplemente buscaba desesperadamente en la cocina cualquier cosa que pudiera saciarme. Por lo que sí era notorio que estaba teniendo un problema que no estaba siendo atendido. Mi tía Mayito, que es una de mis tías que vivía en Barranquilla, bueno, vive en Barranquilla, fue de visita a la casa de mi bisabuela. Durante ese tiempo había una fiesta acá en Montería, y pues en esa fiesta pues iba a asistir mi tía Mayito, por lo que durante esa semana ella se estaba quedando acá en Montería. Durante esa semana, después de que sucedió lo de la fiesta, al día siguiente, pues se llevaron bastantes postres que habían quedado de la fiesta, unos pastelillos, unas galletas, unos pasabocas, unos bocadillos de pollo, cosas por el estilo. Entonces, como no podía controlar el hambre que sentía, pues generalmente durante el transcurso de ese día me la pasaba corriendo de un lado a otro del cuarto de mi abuela a la cocina y la cocina al cuarto de mi abuela para buscar comida. Bueno, la comida que habíamos traído de la fiesta. Entre ese corre que corre que estaba haciendo entre el cuarto de mi abuela y la cocina, pues no me di cuenta de que mi tía Mayito estaba detrás de la puerta. Por lo que al momento de pasar por la puerta, eh, con un puñado de comida en la mano, literalmente atropellé a mi tía. Ella cayó en el piso y se pegó un buen golpe en el brazo y en la cabeza. Y en ese momento yo también me dio un buen golpe, caí al lado del baño que estaba al lado del cuarto de mi abuela. Y pues en ese momento, por el simple hecho de la ansiedad que sentía de querer comer, de todo el tiempo estar masticando algo, pues sucedió eso. Y pues sí, la vergüenza que sintió mi mamá después de eso fue tremenda. Mi tía, que casi nunca llegaba acá a Montería a visitar, pues le había pasado esa experiencia conmigo y no era algo agradable en general que a alguien le gustaría pasar en ese momento. A partir de ese momento pues comenzaron a regañarme de que debía controlarme con la cantidad de comida que comía, pero estos regaños nunca llegaron a nada porque la forma en la que solían llamarme la atención pues no era específicamente severa, por así decirlo. Después de este momento pues llegó lo que fue la pandemia. Y bueno, durante la pandemia sí pasaron muchas cosas que afectaron directamente al cómo me sentía, más que todo relacionadas con la comida y ese tipo de cosas, ya que, bueno, mi mamá durante la pandemia pues no pudo estar conmigo la mayoría del tiempo, ya que ella tenía que trabajar en una droguería. Entonces, como estaba trabajando en una droguería, ella no podía estar conmigo, ya que era muy probable que ella tuviera exposición al virus, al COVID, por lo que generalmente no la veía. Y pues esto para mí considero que en aquel momento me generaba mucho estrés, lo que alimentó profundamente mi apetito. Durante este tiempo se pudo notar bastante, de hecho, que estaba subiendo de peso, y generalmente era porque como estaba con mi abuela, pues todo el tiempo, como no teníamos nada que hacer, solíamos cocinar. Estábamos prácticamente todo el tiempo cocinando, y como mi mamá y mi papá me daban mercados cada cierto tiempo, pues la comida que me daban de esos mercados me la acababa en muy poco tiempo, ya que generalmente mi abuela y yo lo utilizamos para cocinar, o yo me comía la comida sin siquiera avisar o decir algo, por lo que generalmente se volvió cada vez más frecuente el hecho de que me llevaran mercados a la casa y que así comiera mucho más, y el ciclo continuaba y continuaba hasta que comencé a engordar bastante. Durante este tiempo pues aprendí a cocinar, sí, con mi abuela, y son experiencias que sé que nunca voy a olvidar, porque cuando estaba con ella pues fue un tipo de aprendizaje muy lindo, ya que en este punto pues sentía que verdaderamente estaba conectando con ella.
Ella me enseñó que no debía tenerle miedo al fuego ni a ninguna de esas cosas porque era algo normal, era algo que se tenía que usar para cocinar y que no tenía que tenerle miedo, sino respeto a lo que esto representaba. Por lo que durante este tiempo, pues con la compañía de mi abuela, generalmente hacíamos comidas un poco pesadas, decir calóricas o muy fuertes. Entonces, estas comidas fuertes sumadas a la cantidad de alimento que consumía, pues era algo que no estaba aportando nada bueno al desarrollo de mi peso. Durante esta etapa de mi vida también intenté en varias ocasiones pues hacer ejercicio, ya que sí me veía al espejo y reconocía que pues estaba gordo, pero no lo veía como algo malo, sino como un punto de inicio para poder intentar hacer ejercicio. Pero esto no lo logré y representó parte de mi decaída en mi vida, ya que el no lograr estas metas pues me afectó bastante fuerte en cuanto a mi confianza y al cómo podía desarrollarme frente a ciertos contextos. Bueno, ahorita va a hablar mi abuela, que va a contar un poco de cómo fue eso durante la pandemia y qué fue lo que pasó más o menos. Buenas tardes, mi nombre es Aura Sofía Carrascal, abuela de Santiago Bertel, eh, un excelente nieto, pero había momentos en que pues él se estresaba porque estábamos en la pandemia, pues algo que nunca habíamos vivido, algo tan extraño para todos porque pensamos que eso era por un momento y se nos alargó tanto que, bueno, nos fuimos acostumbrando al encierro y eso pues uno para desestresarse buscaba la manera de hacer algo. Entonces lo enseñé a que se metiera a la cocina, cocinábamos y bueno, y no se hacía más nada sino era comer y comer y preparar la comida, comíamos, él estudiaba, él hacía sus tareas en el computador, de todas maneras era para él muy estresante porque él nunca se había separado de su mamá, me tocó tenerlo 2 años conmigo, no veía a su mamá si no era de lejito, eso lo estresaba, eso o sea, lo ponía malhumorado y a veces a mí también me ponía así porque pues era algo difícil, algo muy difícil, pues nosotros no habíamos vivido eso. Entonces él se le daba por comer, pues yo le preparaba la comida, pues la comida uno la sentía más sabrosa porque estaba encerrado y comíamos que el dulce, que yo inventaba que el dulce, que las galletas, que el jugo, las comidas y comía aquí, le daba hambre, luego venía y eso lo llevó a subir de peso, a un peso que él nunca había tenido. Eh, pues no se le prestó atención porque ajá, era comida sana y estábamos ahí encerrados. Pero después, cuando ya pasó todo, volvió al colegio y cuando llegó al colegio ya él venía triste, venía llorando, venía preocupado porque sus compañeros se reían de su gordura, de cómo había cambiado y eso pues lo angustió mucho, lloraba y hubo que llevarlo al médico por eso. Luego de que la pandemia comenzara a apaciguarse un poco, pues comencé a salir un poco más con mi mamá y durante esas salidas sufrí una experiencia, bueno, no sufrí, tuve una experiencia bastante, bueno, reveladora para mí, que se mostraba como algo que no debió afectarme tanto, pero en verdad sí me afectó. Durante esta salida con mi mamá, vi a varios de mis compañeros del colegio, los cuales, para describirlos bien, tenían buenos cuerpos. O sea, no estaban gordos como yo, no se veían mórbidos, no se veían obesos, se veían bien. Estaban delgados, tenían cuerpos atléticos, en general se veían bien. Y pues esto, lejos de producirme celos, me produció odio. Pero no odio hacia ellos, sino odio hacia mí mismo. Porque me preguntaba por qué yo era así y por qué yo tenía que estar pasando por eso, sabiendo que pues yo mismo me estaba provocando ese daño que tenía. Y pues era sabido que
este odio que sentía hacia mí pues iba a seguir creciendo, ¿no? Entonces me volví incapaz de verme a mí mismo sin desprecio. Y cada vez que me miraba al espejo, lo único que podía ver pues eran cosas que detestaba. Me tenía en cada afecto que tenía, en cada aspecto que consideraba una muestra de mi fracaso. Cuando estaba muy pequeño, cuando estaba pasando por esto y estaba gordo, pues tenía los senos bastante grandes. Y esto fue un punto de inflexión en varias situaciones que afectaron mi vida. En específico que solía encorvarme para que no se vieran mis senos tan grandes. Y solía cruzar los brazos para que no se viera mi barriga tan grande. En general intentaba esconder cómo me veía. Y no me gustaba que la gente me viera. Así que dejé de salir bastante de mi casa. Antes de que esto de mis compañeros de colegio que encontré, antes de que esto sucediera, pues tuve una experiencia con mi abuela un poco fuerte, ya que durante cierto periodo de tiempo yo me fui de visita al pueblo donde vivía mi abuela Cándida, es decir, la mamá de mi papá, pueblo Santa Isabel. En este pueblo pues me recibían siempre con una buena cara, con una buena sonrisa, con bastante amor en general. Y pues este amor se veía representado con comida. Cuando iba al pueblo generalmente me daban mucha cantidad de comida y pues solía comer bastante. Por lo que al final de la semana en la que estuve allá pues era evidente que había subido bastante de peso. Cuando terminó la semana y volví a la casa de mi abuela pues no fue una experiencia muy buena que yo pueda decirlo, ya que en un principio, bueno, recuerdo una tarde en la que mi abuela eh, comenzó a hacer comentarios bastante groseros a lo que yo veía a mi punto de vista. Y fue que antes de sucediera esto, yo estaba comiendo afuera de la casa. Como no era raro, pues estaba comiendo. Y al terminar de comer, cuando entré a la casa, que fui a ver a dónde estaba mi abuela, pues recibí un comentario de ella que fue que me veía mal con la camiseta que tenía puesto y que por andar comiendo tanto arroz en el pueblo me veía gordo y que la camiseta la que me había comprado hace poco pues ya no me quedaba. Entonces pues inmediatamente después de este comentario fui directamente al espejo a verme porque no podía creer que en serio me estuvieran diciendo eso. Y pues era verdad, me veía extremadamente obeso y considero que desde aquí empezó como una espina que no pude sacarme del por qué me veo así o por qué me siento así. Y pues cuando me estaba viendo el espejo, pues me divisé a mí mismo como alguien asqueroso, como veía mis manos, veía mis brazos, veía que la camiseta me quedaba súper apretada, que no me quedaba bien, que había subido mucho de peso y pues me sentía muy mal. Me sentí tan mal en el momento que con los comentarios que me estaban haciendo constantemente me puse a llorar y le pegué un golpe a la mesa después de esto. Y después de pegarle un golpe a la mesa salí corriendo hacia el patio, hacia la terraza donde estaba el jardín para llorar. Después de un tiempo llegó mi mamá a buscarme a la casa de mi abuela y me encontró en el patio llorando y me preguntó qué me pasaba y le conté lo que había sucedido. Entonces, después de contar lo que había sucedido, pues ella se enojó mucho y fue directo donde mi abuela a decirle que no podía hacer lo que estaba haciendo, que tenía que tratarme con cuidado porque ella reconocía por lo que estaba pasando y que lo que yo estaba pasando pues era una situación delicada. Entonces no podía expresarse de esa forma conmigo porque básicamente lo que estaba haciendo era hacerme daño. Mi abuela después de esto, no sé si por orgullo o por otra cosa, me dijo que fue donde mí y me dijo que las cosas eran así, que no podía cambiar lo que estaba sucediendo y que tenía que aceptarlo. Y pues, a pesar de ser una experiencia bastante mala, no entendía por qué, o sea, a pesar de ser una experiencia bastante mala, yo sigo queriendo mucho a mi abuela, pero en ese momento no entendía por qué una persona tan cercana a mí pudo hablar de esa forma de mí. Y esta junto a otras experiencias fueron las que marcaron verdaderamente cómo me veía yo al espejo y qué tanto pues podía soportarme y podía soportar mi propia imagen. A continuación viene un tema un poco fuerte, pero en el cual no voy a ondear mucho, tampoco voy a especificarlo mucho, pero fue pues el divorcio de mis padres. Yo generalmente tomo este tema con bastante humor y no suelo darle la importancia que se merece, pero sí,
Generalmente cuando me refiero a este tema o a otros temas, eh, no suelo darle tanto peso porque sí me afectó en su momento, pero actualmente ya no representa no tiene una carga emocional tan grande. Cuando estoy hablando con algunas personas, suelo utilizar el recurso de decir no tengo papá o algo por el estilo como una forma de reírme o una forma de expresar risa dentro de la situación o dentro del contexto en el que estoy hablando, en el que estoy enredado. Pero por lo general me lo tomo con humor, o sea, no trato de decir, ay, no tengo papá, qué mal, tal vez decir, jaja, no tengo papá. Y tal vez suene como un humor un poco roto, pero sí, es la forma en la que yo intento afrontarlo. La cosa es que yo sí tengo papá. Mi papá, bueno, ya lo he mencionado antes, se llama Juan Manuel Bertel. Y honestamente voy a contar la historia un poco brevemente. Y es que durante un tiempo largo, pues yo viví con mi mamá y con mi papá en la casa de Villardín. Fueron en total 11 años viviendo allá. Y cerca de cuando tenía 6 o 7 años, bueno, mi papá dejó de dormir en la habitación de mi mamá. Esto en aquel momento no me lo quisieron especificar del todo y me decían cosas como que, bueno, lo primero que me dijeron fue que mi papá tenía dolor de espalda y que no podía dormir en una cama, sino que tenía que dormir en una hamaca porque se adecuaba más a la forma de su columna, pero para mí no tenía sentido en aquel momento que tuvieras que dormir en una hamaca porque una cama no te daba la forma correcta, si una cama obviamente sí te podía dar la forma correcta, pero eran las cosas que ellos me dieron y pues me tocaba creerles. En ese momento pues no tenía mucha idea de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando, simplemente era como, ok, mi papá va a dormir en la sala, está bien, no pasa nada. Pasó el tiempo y pues comencé a notar ciertos cambios dentro de la dinámica de la casa, entre los cuales estaba cada vez más involucrada mi mamá y esos cambios estaban, bueno, mi mamá durante esta época lloraba bastante, siempre, bueno, eran constantes las ocasiones en las que las encontraba llorando en el cuarto o se encerraban en el cuarto a ver películas y me metía con ella en el cuarto a dormir o alguna cosa y pues por lo general no era lindo ver a mi mamá llorando o verla expresándose, verla sin poder expresarse porque en verdad ella no podía decirme lo que estaba sucediendo. Y además de esto, de mi mamá llorando, pues la dinámica en la casa también tenía mi papá, que mi papá generalmente no tenía un buen carácter. O sea, en ocasiones yo suelo decir que tengo el carácter de mi papá por la forma en la que me manifiesto, en la forma en la que expreso algunas de mis ideas, pero mi papá no tenía un muy buen carácter durante cierto tiempo y este carácter lo único que hacía era empeorar y empeorar con el paso del tiempo, por lo que generalmente él siempre me regañaba o me decía cosas fuertes, o sea, me hablaba de una manera muy fuerte, no era fácil hablar con él, ya que siempre tenía expresiones o tenía actitudes que daban miedo. Y de este miedo pues hablé un poco en los anteriores temas. La cosa es que pasado el tiempo comencé a darme cuenta de que mi mamá y mi papá cada vez están más separados y en ocasiones, bueno, hubo una ocasión en específico en la cual mi papá, pues, estaba desayunando yo con mi papá y mi mamá estaba en la cocina junto a la señora del aseo. Las dos estaban cocinando y mi mamá, no sé por qué, la verdad, le llevó un plato de comida a mi papá. Mi papá en ese momento se enojó y empujó el plato hacia atrás y se salió corriendo, bueno, no corriendo, salió enojado del comedor. Y pues yo vi esto y me quedé en shock, no sabía qué hacer en ese momento, pero cuando vi a mi mamá estaba llorando. Obviamente por reflejo, no sé, fui a abrazar a mi mamá y pues desde ese entonces como que las cosas comenzaron a ir un poquito más bajas, comenzaron a empeorar un poco. La dinámica continuó así un poco pesada durante un buen tiempo hasta que cierto día, bueno, generalmente yo jugaba bastante en la calle del frente de la casa y pues salía a jugar fútbol, al escondido, cosas así. Y pues no sé por qué, pero entré a la casa y aproveché para tomar agua y bueno, cuando terminé de tomar agua, eh, pasé por el cuarto de mis papás, bueno, de mi mamá en ese momento, y escuché gritos dentro del cuarto. Esos gritos se escuchaban bastante agresivos por parte de mi mamá, por parte de mi papá, y me imaginé que mi mamá también estaba allá adentro porque la moto de mi mamá y la moto de mi papá pues estaban ahí estaban allá fuera de la casa. Entonces imaginé que ellos dos estaban allá adentro. Pasó el tiempo y seguía la discusión, no salían del cuarto y yo estaba muy estresado porque decía, ¿qué le está diciendo a mi mamá? ¿Qué le está diciendo a mi papá y mi mamá? ¿Le va a hacer daño? ¿Le va a hacer algo?
Y pues durante este tiempo, pues sí, el tiempo en el que estuve esperando que salieran del cuarto fue bastante extenso hacia lo que sentía. Luego de que, eh, luego de que terminaran de discutir lo que estaban discutiendo, no sé lo que estaban discutiendo, pero luego de que terminaran de discutir, mi papá salió del cuarto y yo entré al cuarto a ver a mi mamá porque pues estaba muy preocupado de que le hubiera pasado algo. Y en general no le había pasado nada, estaba bien, pero estaba llorando. Aunque eso no es bien, pero no tenía nada físicamente. Bueno, luego de que entrara al cuarto llorando, luego de que entrara al cuarto y viera a mi mamá llorando, pues obviamente ya yo estaba llorando desde antes porque estaba escuchando a mis papás peleando. Así que fui con mucha rabia donde mi papá a decirle que estaba cansado de la situación y que no quería que las cosas siguieran siendo así porque pues lo que estaba pasando no era correcto. O sea, él no podía afectar a mi mamá de esa forma. Así que en ese momento, no sé qué pasó, pero tal vez él comprendió cómo me sentía o algo así. Y me llevó a donde mi mamá y me dijo que hablara, que dijera todo lo que sentía porque por lo general nunca les expresaba nada, nunca decía nada acerca de lo que estaba sucediendo. Y pues en aquel momento pues ya yo entendía más o menos que ellos estaban peleados y que llevaban mucho tiempo peleando, pero no tenía la razón del por qué. Entonces cuando terminé de expresarles lo que sentía, cómo quería que fuera la dinámica de la casa o que quería que no siguieran peleando, pues ellos me dijeron que estaban pasando por un divorcio. No me dieron detalles, pero bueno, actualmente sí lo sé. Y es que mi papá engañó a mi mamá. Y no, la verdad no entiendo bien por qué lo hizo o qué fue lo que sucedió. Pero sé que esto fue lo peor que pudo haber pasado en general porque mi mamá y mi papá llevaban un buen matrimonio, yo los veía bien, pero al parecer las cosas no estaban bien, entonces no entendía, no podía entender en ese momento y a día de hoy no entiendo qué fue lo que pasó y por qué mi papá engañó a mi mamá. Luego de que tuviéramos esta charla, mi mamá comenzó a buscar varias casas y varios bancos y así para poder mudarnos de casa. Y finalmente ella logró conseguir una casa, casa en la cual estoy grabando este audio y casa en la cual estoy viviendo actualmente, ubicada en Mandala, en la urbanización Mandala. Y bueno, luego de un tiempo de hacer los trámites, pues finalmente mi mamá logró conseguir la casa y pues recuerdo bastante el día en el que fuimos a ver la casa, bueno, esta casa. Em, Era algo nuevo para mí. No, sí, a pesar de que no me quería ir de la casa en la que estaba viviendo, en la casa de Villardín, pues sabía que era necesario ya que la vida que estábamos llevando ahí no era una vida buena ni una vida plena, por lo que era necesario mudarnos. Cuando llegó el día de la mudanza pude ver a mi papá bastante triste y a pesar de que él fue quien se equivocó y considero que tal vez no tenía derecho a sentirse de esa forma, pues fue normal que se sintiera así, ya que vivió durante muchos años en esa casa y la mayoría de sus experiencias conmigo y con mi mamá pues fueron ahí. Entonces tal vez llevaba una carga emocional para él muy grande. La cosa es que luego de bastante tiempo, mientras se arreglaba la casa, cuando finalmente llegó el día de la mudanza, que mi papá se puso a llorar por eso, estaba muy triste, pues finalmente nos mudamos y yo me quedé con mi mamá, obviamente. Mis papás me hicieron la pregunta de con quién me quería quedar y obviamente me quedé con mi mamá porque quería cuidarla, quería acompañarla. Y nada, actualmente estoy viviendo en esta casa con mi mamá y siento que a pesar de que hemos tenido bastantes complicaciones, hemos logrado encontrar la estabilidad de cierta forma. Durante gran parte de este año, pues he vivido la experiencia de prepararme para las pruebas IFES y pues en este periodo de tiempo viví muchas cosas que hicieron que, lejos de creer que perdí pues el tiempo aquí, me enseñaron lo importante que era estudiar y darlo todo para alcanzar los resultados favorables en mi vida. Además de que no todo fue estudio, ya que durante este periodo de tiempo también viví diferentes situaciones que hoy en día recuerdo con mucho cariño. Cuando las clases de pre-IFES iniciaron, muchos de los que participamos de esto creíamos que íbamos a sufrir pues mucho con el tiempo. La mayoría pensaban que que su vida social iba a acabar y pues creíamos que no íbamos a tener tiempo para absolutamente nada. Sin embargo, esto no fue del todo así. Si bien durante este tiempo hubieron jornadas muy extensas de estudio que se extendían de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, durante estas jornadas también fortalecimos nuestros vínculos de amistad. Por ejemplo, como lo hice con mi compañera Gabriela. Gabriela siempre ha sido una persona muy importante para mí. Ella representa muchas cosas en mi vida actualmente. Y esto es algo que no escribí, pero
reconozco que a pesar de que he vivido muchas malas experiencias con ella, siempre ha sido alguien muy presente en mi vida y que sé que nunca se va, que nunca voy a intentar que se aleje de mí porque en verdad la aprecio mucho y la quiero mucho. Durante el transcurso de este año en las clases de Preifes nos sentamos juntos prácticamente todos los días, si es que no todos los días, para probarnos a nosotros mismos. Generalmente competimos o hacemos mecánicas de estudios en las que entre los dos nos ayudamos, o sea, mantenemos siempre la dinámica de que si alguien hizo esto o alguien hizo otra cosa, nosotros podemos hacerlo y mejor. Y pues esa era nuestra forma de estudiar, nuestra forma de impulsarnos, nuestra forma de aprender. Esta forma de aprender pues era más como una competencia porque siempre intentábamos ver quién podía hacer las cosas mejor y aunque pues siempre era ella quien hacía las cosas mejor, pues me siento agradecido de tenerla en mi vida ya que durante mucho tiempo en este año ella me ayudó, me impulsó, me hizo sentirme bien con quien era y con lo que quería representar este año. Además de que nuestra relación se fortaleció bastante este año, salimos bastante, disfrutamos con amigos, vivimos muchas experiencias juntos, salimos a comer en algunas ocasiones, comíamos, bueno, en los almuerzos del Preife juntos y muchas de estas experiencias pues marcaron lo que hoy en día es nuestra amistad y honestamente puedo decir con certeza que he desarrollado el poder decirle te amo a Gabriela de forma naciente, de forma que puedo sentirlo desde lo más profundo de mi ser y no es algo que yo pueda decirle como de forma romántica, sino que generalmente se lo digo como en forma de hermandad, de hermandad. Es como yo decirle te amo a mi hermano. Yo amo a mi hermano y lo amo porque es mi hermano, porque representa muchas cosas para mí y porque me ha acompañado durante mucho tiempo. Y ese es el tipo de amor que tengo hacia Gabriela. Yo aprecio cada momento junto a ella y aprecio que siempre haya intentado sacar lo mejor de mí para poder salir adelante. A continuación mi compañera Gabriela va a hacer una intervención. Buenas, mi nombre es Gabriela Rita Snow. Actualmente creo que Santiago me considera como su mejor amiga y pues nuestra amistad viene construyéndose desde 2019 hasta la actualidad. Hubo un punto en el que nos volvimos novios, pero como los dos estábamos un poquito mal de la cabeza y también por cosas que suceden en la vida decidimos romper y de hecho nos distanciamos durante un tiempo naturalmente. Sin embargo, en 2023 nuestra amistad volvió a florecer y actualmente pues somos confidentes y creo que es una de las amistades o uno de los vínculos afectivos más importantes que tengo porque realmente es muy significativo y yo a él lo amo, claramente no románticamente sino platónicamente y como un amigo. Y pues ojalá no se muera pronto, sino que siga vivo y exista por siempre. Amén. Sin embargo, durante este año no todo fue fácil, ya que, bueno, en los primeros meses de clases tuve varios problemas con matemáticas, ya que durante los exámenes pues no estudiaba mucho o no le prestaba mucha atención a las clases, por lo que un día cuando la profesora de matemáticas nos entregó un examen, en el examen vi que mi nota era 250. Esta nota me afectó más de lo que debía afectarme. A continuación mi mamá va a hacer una pequeña intervención contando lo que sucedió ese día. Hola, mi nombre es Maricel Meléndez, la mamá de Santiago. Iniciando año, cuando Santi empezó clases y empezó a alternar con el pre-IFES, se sintió muy agobiado y me llamó una tarde a mi trabajo y me dijo que se sentía mal, que se sentía muy triste, que no sabía qué era lo que le estaba pasando. Bueno, cuando yo llegué a la casa que lo encontré, se puso a llorar, estaba todo cabizbajo, yo le pregunté qué era lo que pasaba, que cómo lo podía ayudar, entonces me dijo que había perdido un examen, que se sentía con demasiada presión y que sentía que no iba a dar la talla este año porque él es una persona que se pone muchas metas y que siempre quiere cumplirlas. De pronto cuando siente que no se le está dando, se agobia
y como que se encierra en eso y no encuentra salida. Entonces la forma de liberar eso es llorar y hablar conmigo, y siempre yo trato de darle los mejores consejos. Le dije que se tenía que calmar, que tenía que coger las cosas con calma, que era una cosa a la vez, que no podía hacer tantas cosas al mismo tiempo, y que si de pronto no sacaba buenas notas, más adelante las iba recuperando, porque el mundo no se le iba a acabar por eso. Yo siempre le he dicho que él es un niño capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. Y pues gracias a Dios, esas cosas siempre se han dado de esa forma, porque yo lo conozco. ¿Qué hago con él? Darle ánimo siempre y mostrarle como la forma como puede salir de eso, y mirar más lo positivo que lo negativo. Y pues yo pienso que ha funcionado mucho con él, porque a la vista está que sus notas mejoraron después de eso, que en los pre-IFES, en los simulacros le ha ido muy bien, y que ya ha ocupado en 2 ocasiones el cuadro de honor en el colegio. Ha ganado absolutamente todas sus materias y no ha perdido ningún logro. Eso a mí me llena de mucha satisfacción, porque yo sé que él es un jovencito capaz de lograr todo lo que se proponga. Y pues en el momento en que de pronto no se pueda, no se puede desanimar. Él tiene que saber que todas las veces no se puede ganar, también se pierde. Me sentía muy mal en general. Y lo que había pasado era que este 250 había representado para mí pues un punto en el cual no veía un retorno. Este punto de no retorno me hizo pensar que me estaba quedando atrás en comparación con mis compañeros. O sea, veía que los demás avanzaban, que sacaban buenas notas, y decía, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué no puedo sacar buenas notas? Esto hizo que sintiera muchísimas ganas de llorar. Al punto de que en la tarde, cuando llegué a la casa, llamé a mi mamá para preguntarle que si tardaría mucho en llegar, y pues ella me dijo que no. Y cuando ella llegó a la casa, le mencioné lo que había pasado. Y justo antes de poder completarle, o sea, de poder decirle todo completo, empecé a llorar y pues la abracé. En ese momento no podía sentir sino decepción, pero decepción de mí mismo, ya que no estaba dando lo mejor de mí, no estaba cubriendo las expectativas que habían puesto en mí en un principio de año, y pues me sentía insuficiente, sentía que no estaba haciendo lo correcto y que aquello por lo que estaba luchando no era lo que en verdad necesitaba para mi vida. Después de esto pasaron muchas cosas, en específico lo que más me marcó fue el apoyo de mi mamá. Mi mamá siempre intentó ayudarme en todo lo que pudiera, las tareas. Aunque ella no entendiera, siempre me decía, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? O necesitas algo o tal cosa. Y pues tal vez no era la ayuda que en ese momento necesitaba, ya que no entendía ciertos temas, pero era un apoyo que me motivaba. Me motivaba porque representaba el amor incondicional que mi mamá siempre me había mostrado, y ese amor no se puede cambiar por nada. A este punto, en los siguientes periodos, en el segundo y tercer periodo, salí limpio. Y en el transcurso de estos 2 periodos, que esto ya es algo que menciono en el tema 8, comenzó a desarrollarse una afición en mí que a día de hoy hizo que tomara la decisión de llevar la carrera que quiero llevar. Durante este tiempo comencé a investigar bastante sobre los ecosistemas, y comencé a ver muchos videos de evolución, muchos videos sobre genética, muchos videos sobre ese tipo de cosas. Además de que desde muy pequeño siempre había leído muchos libros sobre medicina o sobre naturaleza y ese tipo de cosas, porque mi abuela me llevaba esos libros con lo que estudiaba mientras estaba haciendo sus estudios para poder entrar al hospital. Por lo que con esto, y también con que con mi abuelo solía ver documentales sobre animales y ese tipo de cosas, pues me di cuenta este año de que finalmente yo quería inscribirme a la carrera de biología. Esta decisión no la tomé solo, tuve la ayuda de mis compañeros y también de Gabriela, ya que durante este tiempo pues me di cuenta de que junto a ella he desarrollado estos conocimientos sobre la biología de una manera mucho más fuerte, ya que ella también pues ha aprendido mucho sobre eso, y ha sido fácil para mí hablar sobre estos temas con ella, por lo que ella también me ha ayudado mucho en lo que es tomar la decisión de poder acercarme hacia la biología. Y con este pensamiento de
querer estudiar los ecosistemas, de explorar la biología genética, la biología molecular y ese tipo de cosas, pues decidí tomar la decisión este año de que la carrera en la que me voy a inscribir y en la que ya estoy inscrito de hecho va a ser la carrera de biología. Con esto voy a finalizar mi autobiografía, ya que, bueno, no hay mucho más que pueda contar desde aquí, porque lo demás que viene es mis planes a futuro. Y mis planes a futuro, pues ya los he contado, son que quiero estudiar la carrera de biología. Tal vez no he ondeado mucho en este tema, o tal vez no he mostrado mucho qué tanto quiero que pase a futuro, pero es como mi principal afición y quiero que esta se muestre como el plano central de lo que quiero para mi futuro. Así que muchas gracias por escuchar y que tengan buen día, buena tarde, buena noche.